Bienvenidos todos, por acá la profesora Oneida Araujo. Primeramente saludar al jurado presente, a mi tutor, el profesor Pablo Gómez, y en esta oportunidad pues disertar mi tesis doctoral titulada Interacciones discursivas en el proceso de aprendizaje como una acción constructiva del ser, un estudio etnográfico. Esta investigación fue desarrollada en el Liceo Nacional Cecilio Acosta, ubicado en Coro, Estado Falcón. Es una institución bastante emblemática, la cual data de 1833. Posee una matrícula estudiantil de 1.157 estudiantes, 87 docentes, 59 obreros, 35 administrativos, 11 cocineros y 15 vigilantes, para un total de 207 personas que hacemos vida dentro de esta institución. Quiero acotar que soy la subdirectora académica de esta institución, hago vida desde hace 17 años y pues puedo afirmar que la construcción teórica y operativa fue realizada dentro del aula a través de la observación, donde pudimos evidenciar la vida en conjunto entre el docente y el estudiante, donde se observó sus comportamientos, su vivencia, sus perspectivas, sus creencias, sus costumbres y por supuesto esos procesos de enseñanza y aprendizaje que se generan en la misma. Desde el punto de vista de las entrevistas con los actores educativos, se pudo evidenciar a la gran mayoría de docentes. Como lo dije anteriormente, tenemos una matrícula de 87 docentes y se puede decir que es una gran variedad de docentes que poseen suficientes estrategias innovadoras, transformadoras, que están prestos al cambio, a las transformaciones y utilizan dentro de su ámbito pedagógico muchas innovaciones, pero también se nos presentan docentes bastante conductuales, con pocas o escasas estrategias en el aula, lo cual en algunas ocasiones desarrollan el dictado como una forma de mantener a sus estudiantes pasivos. Es decir, también nos seguimos encontrando con docentes conductuales dentro de nuestros ambientes de clase. Con respecto a esto, pues nos planteamos las siguientes interrogantes. ¿Cómo se propicia la interacción docente-estudiante desde la comprensión dinámica del discurso en el aula? ¿De qué manera se puede promover la interacción discursiva en el aula para la construcción de los conocimientos y experiencias pedagógicas efectivas? ¿Cuáles son los postulados teóricos que permiten comprender las diferentes interacciones sociales de carácter discursiva que emergen en el aula durante el proceso de aprendizaje como una acción constructiva del ser? Nos encontramos con el propósito general, que no es más que comprender las diferentes interacciones sociales de carácter discursivo que se generan en el aula entre el docente y el estudiante durante el proceso de aprendizaje como una acción constructiva del ser. En cuanto a nuestros propósitos específicos, tenemos interpretar la realidad de la interacción profesor-estudiante desde la comprensión de la complejidad que inciden en la dinámica del discurso en el aula de clase, develar la importancia de la interacción discursiva entre el docente y el estudiante bajo la construcción del ser con respecto a los conocimientos, comportamientos y experiencias prácticas pedagógicas efectivas en el aula y por supuesto como fin último, pues construir un aporte teórico orientado a las diferentes interacciones sociales de carácter discursivo que emergen en el aula durante el proceso de aprendizaje como una acción constructiva del ser. Para ello tenemos pues que la relevancia de la investigación, esta investigación se realiza para comprender la interacción discursiva entre el docente y el estudiante en el aula de clase y por supuesto a través de un esfuerzo por buscar la teoría pedagógica que mejor acompañe el proceso de enseñanza-aprendizaje. Igualmente, pues contrastar esos fundamentos teóricos de las interacciones discursivas, pues a nivel sociológico, sociolingüístico y psicológico, que inciden en el proceso de actuación, comportamiento y desempeño del educando en nuestros ámbitos escolares.
Asimismo, pues esta investigación aporta un valor bastante significativo a los actores educativos en cuanto a el aprendizaje constructivismo del ser, en espacios de interacción o de socialización. Ahora bien, esta investigación pues forma parte de la línea de investigación, práctica educativa y desarrollo comunitario que hace vida dentro de la universidad. Tenemos como investigaciones previas las de Bermúdez en 2017, la cual hace una investigación titulada Interacción discursiva y la construcción del conocimiento en el aula, un trabajo realizado en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Realmente su aporte a esta investigación está dada en que es ofrecer una transformación pues de los conocimientos en el aula, hacer un seguimiento a los estudiantes a través de la resolución de actividades teóricas prácticas. El aporte en sí pues, es ofrecer pues un análisis e interpretación de la interacción discursiva oral desde las consideraciones subjetivas y prácticas. En cuanto a Bacchini, McKendall y Reader realizaron una investigación titulada Interacciones discursivas mediadas en el salón de clase, un trabajo de investigación de la Universidad Río Grande de Brasil, y su aporte estuvo enmarcado en hacer énfasis en que las interacciones discursivas mediadas por el docente y el estudiante pues constituyen un aporte teórico práctico para el proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a Bruno, 2018, realizó una investigación titulada Interactuar para aprender, unas estrategias discursivas de interacción verbal en el aula del nivel superior, trabajo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba, Colombia. Lo que se buscó en esta investigación pues es proporcionar o ofrecer unas estrategias basadas en la interacción verbal, las cuales pudieran ayudar al docente a promover el aprendizaje a través de los textos, tomando en consideración, por supuesto, que la interacción entre el docente y el estudiante pues iba a generar unos aprendizajes significativos y por supuesto la construcción de un ser integral. Ahora en cuanto a nuestras teorías de entrada, que son teorías basadas en la interacción discursiva en el aula, nos basamos en Vygotsky, el cual nos habla sobre el pensamiento y el lenguaje, nos hace énfasis en la importancia que tiene la interacción social para estos procesos de compartir, para estos procesos de debatir con otros los aprendizajes, de tal manera que esto pueda incidir, ¿verdad?, en el desarrollo de contenidos culturales y curriculares, y por ende pues el aprendizaje sea una construcción del ser donde ellos puedan interactuar en contextos bajo la didáctica y el discurso. Igualmente este autor nos plantea un aprendizaje bajo la construcción de un ser donde el producto que se obtiene sea un aprendizaje bastante transformador, por supuesto tomando en cuenta las interacciones entre el docente y el estudiante como factor principal. Por otro lado, ¿verdad?, la acción comunicativa de Habermas no las podemos dejar por fuera. Este autor nos plantea tres componentes: componente del docente, el componente del estudiante y el componente del aula. Él nos manifestaba que el profesional, en cuanto al docente, el profesional debe ser bastante flexible, debe reconocer lo valioso que es por los demás. Igualmente tiene que reconocerse como un ser dialogante
y que debe construir argumentos basados en una razón comunicativa. Al hablar del estudiante, pues debemos tomar en cuenta que son sujetos dialogantes, son sujetos capaces de participar, nunca son pasivos, son seres racionales que tienen una razón comunicativa y pueden desarrollar su propio conocimiento a través de la interacción y pues por ende son capaces de razonar, son capaces de colaborar y cooperar. Ahora cuando hablamos del aula, Habermas nos plantea que la institución pues tiene que estar abierta a diferentes modos de aprendizaje, no se pueden estancar en un solo aprendizaje, tiene que estar abierto a transformaciones, como lo estamos viendo hoy en día en nuestras instituciones. Deben ser espacios para discutir, para debatir, para participar y por supuesto donde se genere una acción comunicativa efectiva y pues esa comunicación debe ser dialógica y crítica. En cuanto a otras teorías que tomamos en cuenta, tenemos la pedagogía del oprimido de Freire. Él nos habla de que el estudiante debe ser capaz de concientizar y politizar a la sociedad, es decir, se basa en que debemos formar sujetos capaces de transformar su propia realidad, que ellos puedan interactuar en su contexto de forma natural, puedan generar su propio conocimiento. En cuanto a alfabetizar la mente y el espíritu, nosotros debemos ser capaces de estar siempre abiertos a un cambio constante, a una evolución, a una transformación, a una reformulación del conocimiento. La acción como la reflexión, nosotros en conjunto con el docente, con el estudiante, pues debemos tratar de lograr que ellos interactúen en su entorno de manera natural. Y en cuanto al desarrollo, el espíritu crítico, pues buscamos que el estudiante y el docente se desarrollen a través del diálogo y con su entorno. Igualmente tenemos el desarrollo psicosocial de Erinson, una teoría bastante resaltante donde nos habla sobre esa comprensión del yo, tomando en consideración la dimensión social y el desarrollo psicosocial como dos componentes importantes para el desarrollo de la personalidad desde la infancia hasta la vejez. Y esto debe contribuir a un impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia. Además tenemos también, tomando en consideración, a Villalta y Palacio, que nos hablan sobre la interacción discursiva y prácticas que los docentes pueden desarrollar en sus clases. Desde este contexto nosotros podemos tener aceptación de expresiones emocionales y afectivas del estudiante. Siempre nos conseguimos con estudiantes con diferentes posturas, con diferentes caracteres y nosotros como docentes debemos ser capaces de aceptarlos, debemos tener ese sentido de estimulación hacia ellos, de aceptación de sus ideas y opiniones y siempre debemos estar atentos a preguntar sobre sus necesidades, instruirlos, debemos dirigirlos y formar también estos estudiantes que tengan la capacidad de la crítica e iniciativa de ese estudiante y nunca sembrar en ellos silencio, nunca. Debemos siempre ser capaces de poder resolver sus confusiones. En cuanto a las estrategias para la interacción discursiva y prácticas que los docentes pueden desarrollar en clase, también tenemos, según Kroc, él nos habla de dos tipos de estrategias, nos habla de las estrategias de distanciación, que son aquellas basadas en los argumentos de autoridad del docente, en aquellos argumentos basados en el poder. Se puede decir que allí somos un poquito autoritarios, y las estrategias de aproximación, que son aquellas más abiertas, basadas en la solidaridad, donde nosotros como docentes nos ponemos en los zapatos de nuestros muchachos, e incluso se podrían llamar estrategias de complicidad, porque tratamos de que los estudiantes pues
se sientan cómodos y cómplices con nosotros para poder generar esos conocimientos. En cuanto al recorrido metodológico, pues esta investigación pues tiene un fundamento epistemológico, el cual se basa en ese saber científico y filosófico, porque nosotros buscamos el qué, el cómo, el para qué de esto que llamamos o que abordamos en cuanto a las diferentes interacciones discursivas que se generan en el aula entre el docente y el estudiante durante el proceso de enseñanza y aprendizaje como una acción constructiva del ser. En cuanto al paradigma de investigación, asumimos el de Padrón, el cual es el paradigma interpretativo, donde nosotros adoptamos una postura, un modo sistemático de investigar el mundo, y en cuanto a un pensamiento humano bastante complejo, abierto. Y en cuanto al enfoque de la investigación, estamos adoptando el de Padrón, el introspectivo vivencial, el cual aborda un estudio interpretativo de los fenómenos o de las situaciones encontradas, donde se desarrollan dentro de un contexto sociocultural de forma natural. En cuanto a la modalidad o método abordado, tenemos el de Ghosn y Lecoq, el cual es la investigación etnográfica, un método el cual vamos a describir vamos a hacer una descripción y una reconstrucción de la realidad existente. Tengo por acá mi ruta metodológica, la cual pues tiene 4 fases: una fase de contexto situacional, una fase de recorrido metodológico, una fase de trabajo de campo y una fase de constructo o modelo teórico. Ahora bien, tenemos nuestro trabajo de campo. En este trabajo de campo bastante productivo, podemos decirlo. Como lo dije anteriormente, el escenario fue el Liceo Nacional Cecilio Acosta, una investigación de tipo etnográfica, el acercamiento al campo de estudio. Yo soy parte de esta institución y sus informantes clave fue el director, 4 docentes de diferentes áreas. Y en cuanto a la selección de las categorías a priori o deductivas, tenemos como categoría central, tenemos las interacciones sociales de carácter discursiva. Igualmente generamos las subcategorías en cuanto a las formas y estilos que interactúan en el aula, los rasgos esenciales del discurso constructivo, los criterios de interacción discursiva en el proceso de aprendizaje y por supuesto pues tomando como referentes teóricos las perspectivas socioconstructivistas, interacción social de Vygotsky, Piaget, Brunner, las perspectivas del discurso de Habermas y la acción comunicativa y la pedagogía del oprimido. Por supuesto, entre las técnicas de recolección de la información para este trabajo de campo tenemos la observación, las entrevistas, los registros descriptivos, las notas de campo, las evidencias fotográficas. Y para el proceso de la investigación, pues una investigación, como lo hemos dicho o como lo he dicho, es una investigación etnográfica que se mueve dentro de 4 fases. La primera fase pues centrada en el contexto de estudio, la segunda fase basada en los referentes teóricos y la fase 3 con una fundamentación metodológica y la 4 centrada en el estudio de campo. Para el método utilizado para el análisis e interpretación de la información tenemos los abordados por Juni y Urbano, los cuales sugieren un proceso de 4 etapas para la reducción y construcción de significado, los cuales son un análisis exploratorio del material, una descripción, donde desarrollamos las categorías, una interpretación, la cual ya estamos elaborando unas hipótesis interpretativas y como fin último la teorización de esa de esa formulación de una teoría sustantiva. Por acá les muestro los planes de trabajos realizados con su primer propósito, que era por supuesto interpretar la realidad de la interacción profesor-estudiante desde la comprensión de la complejidad que incide en la dinámica del discurso en el aula. Para esto tuvimos unas acciones estratégicas. La primera fue pues identificar esas
prácticas espontáneas de los docentes en su dinámica discursiva diaria con sus estudiantes desde el entorno escolar, desde su aula. Como segunda acción tenemos observar la actuación pedagógica y consciente de los docentes en su accionar discursivo con los estudiantes y reflexionar con pares académicos y profesionales de la educación sobre la interacción discursiva diaria con los estudiantes en el aula. Como propósito número 2, en este plan de trabajo tenemos reflexionar la importancia de la interacción discursiva entre el docente y el estudiante bajo la construcción del ser con respecto a los conocimientos, a los comportamientos, a las experiencias prácticas pedagógicas efectivas en el aula. Para este propósito, pues, quisimos exponer de manera clara y sencilla cada perspectiva teórica que avale la interacción discursiva entre el docente y estudiante bajo la construcción del ser. Para esto hicimos una serie de talleres dando a conocer cada una de las teorías que se pueden abordar, intercambiar ideas sobre las teorías, como ya lo dije, de la interacción discursiva de Vygotsky, de Habermas, de Freire, y la construcción del ser según Erickson, sobre Herder. Igualmente, como otra de las acciones fue deliberar con los docentes los conocimientos, los comportamientos y experiencias prácticas pedagógicas efectivas en el aula para cada una de las interacciones discursivas. Tenemos como propósito número 3 que es generar una teoría sustantiva orientada a comprender las diferentes interacciones sociales de carácter discursivo que se emergen en el aula entre el docente y estudiante durante el proceso de aprendizaje como una acción constructiva del ser. Para este propósito realizamos, talleres formativos de oralidad que promuevan las interacciones sociales de carácter discursivo entre el docente y estudiante. Igualmente constituir unas categorías que permiten definir las diferentes interacciones sociales de carácter discursivo que emergen en el aula y pues contemplar estrategias argumentativas de distanciación y de aproximación como fin didáctico que guíe la interacción discursiva en el aula de clase. A continuación, pues quiero presentar la matriz de transcripción de la data, un formato bastante accesible donde pudimos analizar el texto crudo, igualmente sacar sus categorías emergentes y su categoría. Más adelante voy a mencionar cuáles fueron las categorías o las subcategorías emergentes en este caso. Por acá tengo otra matriz con los profesores de deporte, tengo otra matriz con las categorías como le venía diciendo. Para luego, realizar una red semántica en base pues a estas subcategorías. Como primera subcategoría tenemos las prácticas espontáneas de los docentes en su dinámica discursiva con sus estudiantes. Desde esta perspectiva, pues, también tenemos otra de las subcategorías que está relacionada con la actuación pedagógica y consciente de los docentes en su accionar discursivo con sus estudiantes. En otra red semántica, número 2, tenemos por acá las perspectivas sociales, cognitivas y culturales para la interacción discursiva en el aula. Otra de nuestras subcategorías son los conocimientos, experiencias prácticas pedagógicas efectivas en el aula de clase. En la red semántica número 3 podemos resaltar subcategorías como criterios de la oralidad que promuevan interacciones sociales de carácter discursivas entre el docente y el estudiante. Y como otra de las subcategorías en esta red semántica, estrategias argumentativas de distanciación y de aproximación. Cada una de ellas, por supuesto, tratando de explicar de manera muy significativa cada una de sus aportes o cómo estaba basada.
Ahora bien, quisiera mostrar mi constructo o modelo teórico, el cual yo hice primero una presentación del constructo teórico, que se basa en cuanto a las diferentes interacciones sociales de carácter discursivo que emergen en el aula entre el docente y el estudiante durante el proceso de aprendizaje como una acción constructiva del ser. Mi teoría sustantiva, por supuesto, basada bajo las perspectivas de autores como Vygotsky, como Habermas, la construcción del ser de Freire, Erikson, Herder, y todo ello acompañado de los aportes de Brunner, de Flander y Kohl. El propósito de esta teoría sustantiva pues, fue comprender cómo y por qué el docente debe asumir las interacciones sociales de carácter discursivo con los estudiantes en sus intercambios verbales en el aula. Y un supuesto de interpretación es de qué manera la acción constructiva del ser influye en las interacciones sociales de carácter discursivo entre el docente y los estudiantes en el aula de clase. Luego, ¿verdad? Muestro acá mi generación de teoría o mi constructo o modelo teórico basado, por supuesto, en esas categorías y componentes generados, y tengo como primer descriptor o como primer constructo, ¿verdad?, que el lenguaje discursivo se asume bajo las normas del buen hablante y de buen oyente, pero también se asume bajo esas normas de convivencia y de paz que se hacen aquí dentro de la institución como una herramienta mediadora de comunicación en el aula. Y de esta manera, pues los estudiantes aprenden a explicar, a argumentar, debatir y cuestionar con respecto al orden y, por supuesto, tomando en consideración que el respeto es la base fundamental para tener una buena interacción entre el docente y el estudiante. Tenemos también otro constructo teórico, como lo dije, basándonos en las categorías y subcategorías analizadas, y tenemos como descriptor, como constructo, que la interacción verbal en el aula debe estar basada en la aceptación de expresiones emocionales y afectivas, de ideas y de opiniones de manera positiva, amena, espontánea, respetuosa, crítica, sin que sea producto de requerimiento del docente. Es muy importante que nosotros como docentes podamos ponernos en los zapatos de nuestros estudiantes y aceptar que ellos viven muchas realidades a veces ajenas a nuestras situaciones escolares y académicas. Por otra parte, tenemos otro constructo basado en las estrategias argumentativas y de distanciación y aproximación. Aquí deben aplicarse en un ámbito didáctico donde se integre la interacción discursiva en el diseño de contenidos culturales y curriculares, respondiendo al grado de autoridad docente de quien dirige, propicia y comparte con sus interlocutores las situaciones de aprendizaje. Aquí debemos tomar en cuenta, ¿verdad?, esa autoridad que debe tener el docente, pero tiene que ser una autoridad bastante flexible, donde se genere el respeto, como lo dije anteriormente. Quiero compartir con ustedes, luego de haber conversado mis constructos teóricos, algunas evidencias fotográficas. Tengo muchas más, pero me gustaría sobre todo que observen las reuniones con los enlaces en las diferentes áreas, haciendo pues uso de interacciones discursivas y dialógicas, donde podemos conversar todas esas teorías, todas esas estrategias que nosotros podemos usar con nuestros estudiantes en el aula para ese acercamiento entre el estudiante y el docente, que hoy en día pues se está perdiendo. Igualmente, aquí tengo unas observaciones de las interacciones discursivas y dialógicas en las aulas, en los laboratorios y en algunos espacios deportivos. Podemos ver estudiantes todavía sentados linealmente, como también podemos ver estudiantes en círculo, estudiantes trabajando con sus docentes. Como lo dije anteriormente, hay variedad de docentes con diferentes estrategias que se abordan. Y no más sin terminar haciendo esta reflexión propia
que me gustaría compartir con ustedes, donde dicen que los docentes hoy en día pues nos enfrentamos a interminables faenas. Por ello podemos decir que somos unos verdaderos héroes, con una vocación que nos lleva a estar orgullosos de lo que somos. Además debemos resaltar que los estudiantes pues son nuestra razón de ser, sin ellos no somos nada. Por ello debemos ponernos en sus zapatos y mantener una relación acorde y armoniosa, alejada de toda neutralidad y dejando en ellos una gran huella. Hoy en día nuestros estudiantes viven muchísimas realidades y debemos ponernos en esos zapatos. Igualmente es tan importante que se generen las relaciones discursivas entre el docente y los estudiantes, las cuales deben ser efectivas y así lograrán ellos la construcción de un ser integral, lleno de virtudes y conocimiento. Un ser que verdaderamente nos agradezca cuando ya esté fuera de nuestra institución esa formación que le inculcamos. De verdad que muchísimas gracias y bendiciones para ustedes. Termino aquí mi exposición.